La estación de extracción Z-9 flotaba en la periferia del sector imperial como una uña clavada en la carne del espacio. Luces rojas barrían sus corredores, reflejándose en placas de metal que llevaban el mapa de todas las manos que habían trabajado, sudado y peleado allí. En un hangar aislado, el eco de pasos no pertenecía a hombres ni a máquinas, era un susurro vivo, algo pequeño y frágil que se pegaba a las paredes para no ser visto. La criatura se movía como si cargara una historia entera en las costillas, con ojos que no conocían el miedo humano pero sí la confusión. Había algo en su voz muda, un sonido como campanas de vidrio, que prendía el instinto protector de cualquiera que la encontrara. Silencio que pesa. El universo contuvo el aliento. El comandante Arian aparecía en el borde de la escena, figura alta, mandíbula curtida, cicatrices que le hablaban de batallas antiguas, sus manos eran mapas de obligaciones. No llevaba rango por vanidad, lo llevaba por deuda. La estación era su responsabilidad y la responsabilidad, para Arian, era un contrato con la memoria. Recordaba, a modo de sombra, la música de su infancia en la Tierra, un piano desafinado en un edificio olvidado que intentaba decir esperanza. Esa memoria podía desdoblarse en dureza o en compasión, según el frío que soplara el destino. Cuando encontró a la alienígena no hubo pregunta, solo el silencio que recubre las decisiones inevitables. La llevó a un compartimiento sellado, la cubrió con su abrigo y miró el panel donde los códigos del imperio parpadeaban como amenazas. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una señal llegó desde el núcleo, una orden de captura, un mandato con sello imperial. El protocolo era sencillo y letal: identificar, contener, extraer cualquier organismo con valor biotecnológico. La criatura en los brazos de Arian no era un arma a primera vista, pero los ojos que la buscaban en las pantallas veían posibilidad y lucro. La estación entera se inclinó al borde entre la ley y la misericordia, y el comandante tuvo que escoger un lado antes de que la gravedad de la decisión lo escogiera a él. La estación exhaló miedo. El metal esperaba. La alienígena, de nombre sonoro e imposible para las lenguas humanas, tenía manos delgadas como raíces y una piel que absorbía la luz en sombras de nácar. La llamaban Mad por su oficio en su mundo, cuidadora de procesos biológicos, portadora de semilla y memoria. No conocía el imperio ni su lengua, pero conocía el temblor de supervivencia y el gesto que hace falta para ofrecer algo sin saber su valor. Arian observó su manera de inclinar la cabeza, la forma en que inspiraba como si aspirara recuerdos. Allí vio la inocencia que podía provocar justicia o furia. La comunidad en Z-9 no era una masa homogénea, soldados renuentes, técnicos que habían visto demasiadas monetizaciones del dolor, algunos civiles que vendían servicios y silencio. Arian conocía sus nombres y sus silencios. Más atrás, la sombra del imperio extendía su mano, flotas que reclamaban derechos sobre lo desconocido, comités que vendían futuros a cambio de ecosistemas. El comandante había servido bajo ese estandarte, pero en su pecho vivía un vestigio de algo más antiguo que los uniformes, un recuerdo de la tierra, de su madre tocando un piano bajo la lluvia, del olor a pan en las mañanas, de una bandera plegada y quemada tras una revuelta, imágenes que lo habían moldeado para no perder la capacidad de sentir. Hay memorias que muerden. La promesa se hizo peso. La alienígena portaba, sin saberlo, una microestructura biológica, una semilla que podía regenerar ecosistemas en condiciones extremas, una curiosidad para los ojos del imperio. Su valor era mercantil, su valor, para Arian, era otro lenguaje: vida. Esa divergencia entre precio y significado empujó al comandante hacia la decisión de oponerse. Planeó una mentira administrativa, una serie de informes falsos, un apagón en la sección de rastreos. La estación respiró con él cuando cerró las puertas y bajó los escudos. Fuera, las estrellas eran testigos mudas y la nebulosa proyectaba sombras que parecían cifras en un tablero. La mentira empezó con un susurro. El planeta tuvo un latido antiguo. Las órdenes del imperio llegaron con velocidad clínica.
Un destacamento fue enviado para recuperar el objeto de interés. Sus naves cortaron la oscuridad como cuchillos, acercándose con la precisión de quien cree estar cazando una cosa. Z-9 respondió con alarmas que parecían gravedad, los pasillos se llenaron de pasos y de miradas que buscaban culpables. Ariane se movía entre los suyos como un paciente arquero, sabía que cualquier error sería la ruina de todos. Ocultó a la alienígena en un compartimiento técnico, soldó las puertas desde dentro y se presentó a las cámaras como el custodio que haría lo correcto. En su rostro había determinación, en sus manos, dudas. El frío mordía. Los humanos mantienen promesas. Los atacantes hicieron una maniobra de contención. Los primeros choques fueron silenciosos y mortales, soldados que volaban por la falta de aire, herramientas que se convertían en armas improvisadas, un laboratorio convertido en fogata de chispas y humo. La estación era un cuerpo herido que reaccionaba. Ariane pidió tiempo, trucos de procedimiento que ganaran segundos. Con cada segundo llegó la posibilidad de un escape. El comandante lideró incursiones pequeñas, devolvió fuego en corredores, dio órdenes impetuosas que arriesgaron a sus hombres, cada sacrificio contaba como una moneda lanzada a una fuente de incertidumbre. El universo puso precio. El silencio habló con furia. En un momento, la explosión desde la cubierta superior le arrancó a Ariane el recuerdo de una niñez en la Tierra, un bloque que ardía por protestas, el piano en una ventana que se negaba a callar. Esa memoria le atravesó las manos y le dio coraje. Cogió a la alienígena en brazos y corrió por túneles que solían ser rutas seguras, ahora eran laberintos de humo y metal caliente. Una lluvia de fragmentos le siguió, el sonido era una fina aguja. Los otros empezaron a caer, algunos por fuego, otros por rendición. La estación estaba diseñada para dividir, para convertir la compasión en responsabilidad legal. Ariane rompió ese diseño con cada paso. El miedo se hizo nombre. Los humanos no renuncian. Una emboscada en el corredor central borró la luz de la pantalla principal. 4 Fastabots y 2 escuadrones de intervención bloquearon la salida. Era una trampa preparada por el Imperio del Capital, si la captura no generaba ganancias, la lección debía ser pública. Ariane se lanzó al frente, cuerpo a cuerpo, impulsado por algo que no era estrategia sino un juramento interno, si algo podía representar la dignidad humana, era proteger a quien no podía defenderse. Herido en una rodilla, tiró de la alienígena hacia una escotilla de mantenimiento. Allí, entre conductos que silbaban, tomó una decisión que partía su historia en dos, huir con la criatura o quedarse para negociar la libertad de quienes quedaban atrapados. La decisión era fuego. El corazón golpeó el metal. Eligió proteger y cubrir la huida. Preparó señuelos, activó alarmas falsas, abrió válvulas para crear humo que lo salvase. Fue entonces cuando entendió la verdadera naturaleza del imperio, no solo conquista física, sino el monopolio sobre la moral. Se podía vender tecnología, historias y hasta la memoria de un pueblo. Ariane se negó a que eso ocurriera con alguien vivo a su cuidado. El silencio se transformó en cantilena. El universo escuchó y midió. La cubierta exterior se convirtió en una pintura de caos. El viento espacial arrastraba micrometeoroides, las luces intermitentes eludían los motores, los disparos eran líneas rojas que cortaban la oscuridad. Ariane se posicionó a la entrada del corredor final, donde una cápsula de emergencia aguardaba la huida de la alienígena. Detrás de él, el destacamento imperial avanzaba con precisión. Frente a él, la criatura lo miraba con una confianza desconcertante. El comandante apretó la mandíbula, sintiendo un peso en la boca del estómago que no era alimento ni miedo, era una certeza de que el acto que haría tendría consecuencias. La estación gritó. Los humanos se levantaron. El primer disparo lo sorprendió en la clavícula. El segundo le desvió el brazo. El tercero, como lápida, le atravesó el costado. Cada bala fue un poema doloroso traducido en ruido y calor. El metal y la sangre se mezclaron en una coreografía terrible,
la respiración de Ariane se volvió un metrónomo irregular que marcaba finales posibles. Aún así, su mano no soltó la alienígena. La cabeza inclinada del comandante fue un faro contra la marea de fuego. La cápsula se abrió y la criatura rodó dentro con un gesto torpe, manos buscando firma humana que le dijera adiós. Ariane obligó a su cuerpo a un último acto, empujó, abrió la compuerta, y con su último impulso cerró el mecanismo. El universo detuvo su reloj. El silencio fue una espada. En la cubierta, el estruendo se amortiguó con la distancia de la cápsula que partía. En la cámara de control, las pantallas mostraron el escape. La alienígena, a través del vidrio, miró de nuevo a Ariane. No existía lenguaje para ese adiós, solo un intercambio de energía, de promesas selladas en sangre. Un silencio inmenso siguió, seguido por un rugido, la ira humana desatada. La comunidad que había visto la entrega de Ariane se levantó con furia. Lo que el imperio creía una captura se transformó en una herencia indeseada, la visión de su gente protegiendo a un otro inocente. El mundo tuvo vergüenza. La furia se hizo justicia. Soldados leales al comandante contrarrestaron la ofensiva imperial en los puentes de la estación, civiles boicotearon los códigos de acceso, técnicos saboteaban transmisiones. Fue una batalla de pequeñas revueltas sostenidas que se convirtieron en presión. No fue suficiente para derrotar la maquinaria del imperio, pero sí lo bastante para sembrar duda. En los fragmentos de radio entre líneas, la palabra humanidad empezó a cobrar peso distinto, no solo era dominación, sino protección. El acto de Ariane se transformó en un acto semántico, una redefinición que corría por hilos de comunicación como fuego lento. Los humanos actuaron. La venganza no siempre es castigo, a veces es ejemplo. Ariane cayó al suelo con la respiración rasgada y caliente, su sangre pintando los dibujos metálicos que una vez fueron marca de orgullo. Vio, como en una película rota, imágenes de su pasado, la cara de un niño que nunca fue su hijo pero al que cuidó, el piano desafinado de la tierra, la bandera que un día fue orgullo y murió por culpa de manos disparejas. Esos recuerdos fueron recuerdos de costos que valen. Con la vista nublada, escuchó pasos que se acercaban, no todos eran enemigos. Algunos trajeron pañuelos, otros, cuchillos. Su cuerpo, traicionado por impactos, entendió que la muerte podía ser digna si dejaba algo que otros pudieran seguir. La sangre hablaba memoria. Los humanos aprendieron el precio. La cápsula con la alienígena se perdió entre la cortina de polvo cósmico y la estación quedó con la marca indeleble del sacrificio. El imperio sepultó oficialmente el evento bajo papeles y decretos, archivó y clasificó la petición de investigación para quitar protagonismo público a la historia. Sin embargo, en los pasillos y en los puertos de comunicaciones, la noticia se viralizó de manera que ningún comité pudo contener, imágenes difusas de Ariane cubriendo la huida, fragmentos de audio, testimonios anónimos. En lugares que el imperio no controlaba completamente, la historia se volvió leyenda en proceso. La estación lloró a cero. La memoria prendió fuego. La alienígena, una vez lejos, se sentó en la penumbra de su cápsula y respiró por primera vez sin miedo institucional. No comprendía del todo la magnitud del sacrificio, pero su cuerpo había guardado la vibración de la mano humana que la protegió. En su biología algo cambió, pequeñas moléculas de recuerdo, hechizos biológicos que aprendieron el patrón de cuidado y que, como tatuaje, podrían reproducir la enseñanza en futuros encuentros. No era amor romántico, era un contrato moral tatuado en su genética, a quien la salve se le debe algo que la especie ajena no había contemplado. El futuro se hizo deuda. La esperanza tomó forma. En Z9, la gente honró la memoria de Ariane con pequeñas ceremonias, un piano desafinado volvió a sonar una vez en la plaza central, unas brasas limpiaron el símbolo del comandante en la cubierta. Un técnico recogió la placa con su nombre y la escondió en un lugar de respeto. La historia se convirtió en bandera no oficial, una bandera que no se vendía por beneficios, que se sostenía con sacrificio. Hubo investigaciones oficiales, sí,
hubo amenazas de represalia, también. Pero más profundo que la política fue el cambio en la mirada, los más jóvenes empezaron a preguntar por lo que significa proteger, por qué se arriesga la vida por un otro. La gente empezó a recordar. La humanidad aprendió a dar ejemplo. La alienígena, meses después, en un planeta que no era de su origen, plantó una pequeña semilla, literal y simbólica, en un suelo que respondía lento. Allí germinó algo que no era solo planta, era la marca de un pacto. Quienes la cuidaban hablaban de un milagro que no cabía en la economía del imperio, vida que transforma mercados en preguntas. Noticias cruzaron sistemas y abrieron debates. Algunos lo llamaron traición, otros, renacimiento. Para Ariane, el precio estaba pagado con su respiración y su sangre. Para la especie humana, el pago era una lección que ahora vivía en la biología de una criatura que se marchó con los ecos de su nombre. Los humanos no olvidan. La especie despertó. Ecos del acto llegaron hasta estratos del poder. Una facción del imperio, sorprendida por la reacción popular, empezó a reconsiderar protocolos de captura, otra buscó venganza legal. Pero ninguna decisión administrativa podría borrar la imagen, un hombre que recibió 3 balazos para que una vida ajena pudiera seguir. La narrativa cambió, el imperio dejó de ser visto únicamente como máquina de conquista para algunos, empezó a verse como algo que podría ser desafiado desde dentro. Un simple acto produjo una grieta. El planeta se hizo testigo. La historia encontró casa. Años después, en un campo que ya no pertenecía al imperio, la alienígena miró hacia donde la cápsula se había perdido. En su mente resonaba la promesa muda que alguien le había dado sin palabras, que no todos los humanos eran prisiones de hierro, que algunos eran puentes que salvan sin pedir nada. Ella tocó una hoja joven y sintió un calor que parecía humano. El legado de Ariane persistía en formas pequeñas, canciones inventadas por refugiados, un informe anónimo que cambió protocolos, el rostro de un comandante colgado en una pared de un bar clandestino. La memoria se volvió leyenda. La vida ganó más estaciones. Y en las noches del hangar, cuando las luces rojas parpadeaban y la estación se balanceaba como un gigante cansado, la gente hablaba susurrando del hombre que dio todo. No con pena, sino con orgullo. Su nombre se canturreó junto a la música de la tierra, junto al crujido de tablas y el olor a pan calentado por manos que no buscaban fama. Si la historia tenía que cumplir una función, era recordar por qué luchan los humanos, no para dominar la oscuridad, sino para resistirse a ella con actos que definen especie. La lección quedó sembrada. El legado persistió. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.